Si nos ubicamos en la página 277, hay que hacer una corrección importante con respecto al ejercicio 6. Dice así, decía Séneca que no hay firme ni consistente. Aquí hay que hacer un cambio, que hay que escribir lo siguiente. Decía Séneca que no hay árbol firme ni consistente, sino aquel que el viento azota con frecuencia. Ya habiendo hecho esa corrección, podemos realizar el ejercicio con toda normalidad. Entonces, de acuerdo con el texto anterior, se puede afirmar con certeza que el autor le otorga a las dificultades un carácter. Entonces, aquí hay que interpretar un poco de cuáles dificultades nos habla el texto. Vea que habla de que no hay árbol firme ni consistente, sino que aquel que el viento azota con frecuencia. Entonces, aquí las dificultades serían estos azotes que el viento realiza. ¿Y cómo nos dice que es ese árbol que es azotado frecuentemente? Nos dice que es firme y consistente. Entonces, viendo estas opciones, creador, formador, regenerador, fortalecedor y constructivo, ¿cuál de ellas les calza más con la opción de lo que nos dice el texto? Sería fortalecedor, ¿verdad? Las dificultades tendrían un carácter fortalecedor porque dice que el árbol que es azotado con frecuencia es firme y consistente. ¿Correcto? Vamos a ver la opción 7. Tenemos un texto ahí sobre escuchar música. Correcto, van a leerlo ustedes porque es un texto largo, ¿verdad? Y tiene cierta profundidad. Entonces prefiero que lo lean ustedes en silencio. Pueden pausar el video y ahorita les explico cuál sería la respuesta correcta en ese ejercicio. Entonces, si ustedes lo ven, la pregunta nos decía que se puede concluir con certeza que no es cierto que, o sea, que es falso, de acuerdo a lo que nos dio el texto, que la música tenga efectos curativos, no porque sí se decía, ¿verdad?, que ayudaba con varias enfermedades. El estrés puede afectar las habilidades mentales, eso sí está dicho ahí. Las habilidades mentales y la inteligencia sean lo mismo. No es cierto, esa es la que tiene que marcar, porque dice que ayudaba a las habilidades mentales, pero ojo lo que dice al final, no se ha descubierto un efecto de la música sobre la inteligencia en general. Entonces, ¿qué podemos concluir? De ahí que no son lo mismo, ¿cierto? Entonces, esa es la que tenemos que marcar. Si nos vamos a la pregunta 8, esa también es un texto largo. Entonces, si quiere, pónganle pausa al video, lean el texto con calma y ahorita les indico cuál es la respuesta correcta. Ok, el texto es un poco denso, ¿verdad? Y los nombres son muy similares, los de los escritores. Pero si lo ven, la única de ellas que en realidad está dicha en el texto como tal, de forma incluso explícita, es la opción B, que dice que Salomón y Calvo se escribían en demótico. Entonces esa es la que tienen que marcar. A veces son textos largos y ustedes tienen que extraer un dato específico como ha ocurrido con estos últimos dos. Entonces ahí el ejercicio es más que todo una lectura cuidadosa y buscar esos detalles que nos digan por qué es la que marcamos y por qué las demás no nos calzan. ¿Está bien? Entonces en este caso la pregunta 8 era la opción B. Tenemos ahora en el ejercicio 9 un texto que dice, cortito de nuevo, dicen que la historia se repite, pero lo cierto es que sus lecciones no se aprovechan. De acuerdo con el texto anterior, se puede afirmar con certeza, entonces lean el texto y ahorita la vemos. Lean de nuevo el texto con cuidado y vean estas opciones que tenemos ahí. Listo, entonces vean la primera, los seres humanos aprenden de sus errores. No, esto es más bien lo opuesto a lo que dice el texto, ¿cierto? Toda experiencia permite que la historia se repita. No nos está hablando realmente de las causas de esta repetición, ¿verdad? Entonces no podríamos decir que es la experiencia que lo permite. Las experiencias siempre dejan buenas enseñanzas. Aquí no habla ni de lo bueno ni de lo malo, ¿verdad? Entonces son conceptos que se quedan ahí por fuera del texto. La historia se alimenta de los errores que se cometen. Tampoco sabemos, ¿verdad?, si son los errores lo que causan esta constante repetición. En cambio, vean la siguiente.
cuando se aprende de experiencia, la historia puede cambiar. De eso es como la solución que se le daría al problema que plantea el texto, ¿verdad? Que la historia se repite porque no se aprovechan las lecciones. Entonces, si se aprovecharan, dejaría de repetirse. En ese sentido sería la opción E. Vamos con la 10. Tenemos ahí un texto sobre algunos animales que expulsan fluidos. Vamos a leer este. Para delimitar su territorio. Otros lo hacen para ahuyentar a sus enemigos y otros más para atraer a los miembros del sexo opuesto. En los humanos, por su parte, el lenguaje es el instrumento que se utiliza para cumplir con estas funciones. Al fin y al cabo, todo ser vivo es capaz de transmitir información a través de diferentes formas. Entonces dice que de acuerdo con el texto anterior se puede concluir que, vamos a ver las opciones. El lenguaje transmite más información que los fluidos. Vean que el texto no compara, nada más dice que algunos animales transmiten información por fluidos y los humanos lo hacemos mediante el lenguaje, pero en ningún momento compara qué transmite más información. La expulsión de fluidos siempre transmite información, no solo en algunos animales, entonces no podemos marcar esa. Los animales transmiten información solo mediante fluidos, no, de nuevo, solo algunos de ellos hacen eso. La información solo se transmite mediante el lenguaje de los fluidos. No, el texto solo menciona esos dos procesos, pero nos dice que hay más, ¿verdad? Dicen que hay más. Vea que dice que todo ser vivo es capaz de transmitir información a través de diferentes formas. Entonces ahí nos queda abierto que existen más formas aparte de fluidos y de este lenguaje. Y la última, la función de algunas conductas animales es transmitir información. Sí, en este caso nos dice que una de estas conductas, que es expulsar fluidos, tiene como fin transmitir información. Entonces, en este caso sería la opción E. Vamos con la 11. Dice, en las profundidades del mar, dadas sus características especiales, existe una fauna completamente desconocida en otras partes del mar. Entonces nos dice el texto. Del texto anterior es correcto concluir que con respecto a las diferentes partes del mar, la fauna de las profundidades es con certeza, y ojo lo que nos dice, nada más nos dice que esa fauna de las profundidades es desconocida. Entonces, si es desconocida, ¿cuál de esas palabras nos calza más, con ese término? Compleja, variada, distinta, exótica y rara. Entonces dejo que pausen el video y que piensen su respuesta, ¿verdad? Desconocida. ¿Con cuál de estas palabras nos calza más? Ok, si ya lo hicieron, espero que hayan llegado a la conclusión de que es rara. ¿Por qué rara? Porque compleja, variada, distinta y exótica implicarían que las conocemos, o sea, que las vimos, entonces podemos decir que es exótica, variada, distinta o compleja en relación con algo más. Por ejemplo, para ser variada tendríamos que verla para ver si existe en efecto esa variedad. Si es compleja, distinta y exótica, igual tendríamos que compararlo con respecto a algo. En cambio, rara se queda como más cerca de desconocido en cuanto a sinónimo, porque no sabemos nada de ello. Ok, vamos a ver la pregunta 12. Tenemos las siguientes afirmaciones. Dice, nadie puede constituirse en dueño de la verdad. Esta no tiene propietario. Se alcanza o se demuestra. Eso es todo. Lo demás no tiene sentido. Este es el texto base. Luego tenemos unas expresiones que dicen lo siguiente. Número 1. No tiene sentido demostrar la verdad. Número 2. No tiene sentido alcanzar la verdad. Número 3. No tiene sentido adueñarse de la verdad. Dice que de acuerdo con la información dada se puede decir, y ahí nos pregunta cuál de esas afirmaciones, 1, 2 y 3, son verdaderas con respecto al primer texto que nos dio. Entonces, pueden pausar el video, lean de nuevo el texto base, luego vean las expresiones y me dicen cuáles de ellas no son, o cuál de ellas es verdadera más bien. Si la vieron, pueden ver que la correcta es la E,
Solo la 3 es verdadera, que dice que no tiene sentido adueñarse de la verdad, ¿verdad? ¿Por qué la uno y la 2 son falsas, por así decirlo? Porque vea que dice, no tiene sentido demostrar la verdad, no tiene sentido alcanzar la verdad. Y si ustedes leen la segunda oración del texto, dice, la verdad se alcanza o se demuestra, eso es todo, lo demás no tiene sentido. Entonces, ¿qué nos están diciendo ahí indirectamente? Que esas dos cosas, alcanzar o demostrar la verdad, sí tienen sentido, por eso las descartamos. Ok, vean la siguiente. A altos pensamientos es preciso que correspondan sublimes expresiones. Entonces dice que el texto propone una correspondencia entre, y ojo a los términos que nos están dando, pensamientos y expresiones. Entonces tenemos que buscar una opción donde la primera palabra se corresponda con pensamientos y la segunda con expresiones. Entonces, si ustedes lo ven, la que nos calza en ese sentido es la E, reflexionar y comunicar. Ok, vean la 14. Es un buen pensador quien sabe ver en los objetos todo lo que hay, pero no más de lo que hay. Según el texto anterior, para un buen pensador es necesario una ágil intuición, firme opinión, justa observación, amplia imaginación o rápida comprensión. El texto nos habla de que es buen pensador quien sabe ver, ojo esa palabra, ver en los objetos todo lo que hay, pero no más de lo que hay. Entonces, el verbo que nos dio en esa oración es ver. ¿Cuál de estas opciones calza más con eso de ver? Correcto, la C, justa observación. Veamos la 15, dice, cuando la verdad alcanza un plano supremo, se convierte en virtud suprema. Entonces, ambos, verdad y virtud, están en el plano de lo supremo. Entonces, del texto anterior, ¿qué se concluye? Vean las opciones, pueden pausarlo y ver cuál de ellas les calza más. Si ya lo hicieron, pueden ver que la correcta es la E, a máxima verdad, máxima virtud. Ok, vamos a seguir en el siguiente video con vamos a hacer los 10 y 5, como hicimos en los pasados, para que queden ahí no tan cargados de tantas preguntas los videos. Está bien, entonces en este vamos a llegar hasta la 15 y en el siguiente video podemos llegar hasta la 25 y en el último de la 25 a la 30.